¿Conoces la diferencia entre espiritismo y espiritualismo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy voy a explicar la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Para crear el guión de este video, utilicé como base algunas obras de Allan Kardec, como El Libro de los Espíritus, El Evangelio según el Espiritismo, El Espiritismo en su más simple expresión y la Revista Espírita de 1868. ¿Por qué las personas confunden la espiritualidad con el espiritismo? Bueno, el origen y el significado radical de las palabras es una de las razones de la confusión entre espiritualidad y espiritismo, pero no es la única explicación. El espiritismo, de hecho, proviene de una filosofía espiritualista, es decir, la doctrina espírita cree en la existencia de los espíritus y en la comunicación con el mundo espiritual. Esto, a su vez, es la esencia de la espiritualidad. Justo al comienzo del Libro de los Espíritus, Allan Kardec se esfuerza por dilucidar la diferencia entre las palabras muy semejantes que pueden causar confusión con el concepto de espiritismo. Son las palabras espiritual, espiritualista y espiritualismo, que representan la creencia en el alma, Dios y las fuerzas universales. Es decir, la espiritualidad se opone a la idea de la existencia única del materialismo. El espiritismo, a su vez, es el nombre de la doctrina codificada por Kardec, que también puede ser llamada doctrina espírita y se refiere a los principios de las relaciones entre el mundo material y el espiritual. Los adeptos del espiritismo son llamados espíritas o espiritistas. Y Allan Kardec afirma: espiritualismo es la creencia en la existencia de un alma espiritual y material que conserva su individualidad después de la muerte, abstracción hecha de la creencia en los espíritus. Es lo opuesto al materialismo. Cualquier persona que crea que en nosotros ni todo es materia es espiritualista. Pero eso no quiere decir que admite la doctrina de los espíritus. Todo espírita es necesariamente un espiritualista, pero es posible ser espiritualista sin ser espírita. El materialista no es ni lo uno ni lo otro. Como se trata de dos ideas esencialmente distintas, era necesario distinguirlas con palabras diferentes a fin de evitar cualquier malentendido, incluso para aquellos que consideran el espiritismo como una cosa fabulosa. Todavía es necesario designarlo con un nombre especial. Esto es necesario tanto para las ideas falsas como para las verdaderas, para que podamos comprender qué es y quiénes son los espiritualistas. Se entiende como espiritualistas las creencias que admiten que más allá de la materia hay un ser espiritual, un alma o alguien que escapa al fenómeno de la muerte. Un espiritualista es aquel que cree en Dios, en el alma y en las fuerzas universales. De esta manera, se puede decir que la mayoría de las religiones son espiritualistas. Los católicos, el protestante, el umbanda, el candomblessista, el judío, el budista y el islámico son ejemplos de espiritualistas. La semejanza de la espiritualidad con el espiritismo se limita prácticamente a la oposición al materialismo. A partir de entonces, las diferencias de la doctrina son notorias. Las principales características que distinguen el espiritismo de otras corrientes filosóficas es la creencia en la evolución de los espíritus, en la reencarnación como especie humana y en la comunicación con el mundo espiritual, además de la ausencia de cultos y ceremonias. En la Revista Espírita de 1868, Kardec nos informó: hoy creen y su fe es inquebrantable.
porque se basa en la evidencia y la demostración, y porque satisface la razón. Tal vez sea la fe de los espíritas y la prueba de su fuerza es que se esfuerzan por ser mejores, por domar sus malas inclinaciones y por poner en práctica la máxima de Cristo, considerando a todos los hombres como hermanos sin acepción de razas, castas o sectas, perdonando a sus enemigos, pagando el mal con el bien y siguiendo el ejemplo del modelo divino. ¿Qué es y quiénes son los espíritas? El espiritismo surgió en Francia en 1857 por Hippolyte Léon Denisard Rivail, quien utilizó el seudónimo de Allan Kardec. Kardec fue un pedagogo y educador francés muy inteligente que no creía en los fenómenos paranormales. Frente a algunas actividades que involucraban comunicación con los espíritus en ese momento, decidió probar que todo era un engaño y comenzó su propia investigación. Sin embargo, terminó verificando la existencia del mundo espiritual y el contacto de los espíritus con el mundo físico. Fue entonces cuando comenzó un trabajo de codificación en que hizo preguntas a los espíritus. Después de eso, recopiló las respuestas y escribió el Libro de los Espíritus, la primera de las 5 obras que componen la codificación de la doctrina espírita. En el libro El Espiritismo en su más simple expresión, hay una definición ideal del espiritismo. En suma, el espiritismo endulza la amargura de las penas de la vida, calma la desesperación y la agitación del alma, disipa las incertidumbres o los terrores del futuro, elimina el pensamiento de reducir la vida por el suicidio, de la misma manera hace felices a los que se adhieren a él, y ahí radica el gran secreto de su rápida propagación. Desde el punto de vista religioso, el espiritismo se basa en las verdades fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma, la inmortalidad, los castigos y las recompensas futuras. Pero él es independiente de cualquier culto en particular. Su objetivo es probar a los que niegan o dudan de que el alma exista que ella sobrevive al cuerpo, que ella sufre después de la muerte las consecuencias del bien y del mal que hizo durante su vida corporal. Pues esto es de todas las religiones. También en el libro El Evangelio según el Espiritismo, Kardec utiliza las siguientes palabras para esclarecer la doctrina. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres, por medio de pruebas irrefutables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Él nos muestra, no más como algo sobrenatural, sino por el contrario como una de las fuerzas vivas y incesantemente activas de la naturaleza, como fuente de una inmensidad de fenómenos hasta hoy incomprendidos y por lo tanto relegados para el dominio de lo fantástico y de lo maravilloso. Es a esas relaciones a las que Cristo alude en muchas circunstancias, y de allí viene que mucho de lo que él dijo ha permanecido ininteligible o falsamente interpretado. El espiritismo es la llave con el auxilio de la cual todo se explica fácilmente. El espiritismo, por lo tanto, surgió para desarrollar las ideas de Cristo y dar sentido a lo que hasta entonces era inexplicable o no revelado. Ante ello, la doctrina se establece en base a 5 principios básicos: la existencia de Dios, la existencia y la inmortalidad del alma, la pluralidad de existencias, la pluralidad de mundos habitados y la comunicabilidad de los espíritus. La existencia de Dios. Para la doctrina espírita, Dios es un principio fundamental. El espiritismo entiende que todo efecto tiene una causa y que nada sucede por casualidad. El universo, por ejemplo, es estructurado y para creer en Dios basta con mirar las obras de la creación. De este modo, Dios no es algo místico, sino la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, como se define en el Libro de los Espíritus.
Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Él creó el universo que comprende a todos los seres animados y inanimados, materiales e inmateriales. El punto número 2 es la existencia y la inmortalidad del alma. Otro principio básico del espiritismo. Esto significa que Dios crió a los seres materiales que constituyen el mundo corpóreo y a los seres inmateriales que constituyen el mundo espiritual, es decir, son los espíritus. Los espíritus visten temporalmente un cuerpo material cuya destrucción que ocurre con la muerte los hace libres. En otras palabras, los espíritus sobreviven a la carne. El punto número 3 es la pluralidad de existencias. Son las diversas encarnaciones en las que permiten a los espíritus la oportunidad de aprender y evolucionar hasta deshacerse de las imperfecciones. Este progreso se lleva a cabo a través de la expiación o de misiones que se le imponen. Cada espíritu tiene un grado distinto de avance, es decir, pertenece a un orden diferente en la escala evolutiva. Los espíritus de tercer orden pertenecen a las clases inferiores y se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y otros aspectos que retrasan el progreso. Los de segundo orden están en el medio de la escala y todavía tienen un camino por recorrer y pruebas que soportar. Por otro lado, los espíritus de primer orden son espíritus superiores que se distinguen por la perfección, por la pureza y por la cercanía a Dios. El punto número 4 es la pluralidad de mundos habitados. Así como existe la pluralidad de existencias, existe la pluralidad de mundos habitados. Es decir, no todas las encarnaciones suceden en la Tierra. La Tierra es un mundo de pruebas y expiaciones. Ella corresponde a un lugar donde todavía predomina el mal. Por lo tanto, los espíritus que encarnan aquí necesitan pasar por las experiencias que este mundo proporciona. La Tierra todavía está en camino de convertirse en un mundo de regeneración, es decir, un planeta donde predomine el bien. También hay otros mundos habitados, como los primitivos, los felices o los celestiales. Y el punto número 5 es la comunicabilidad de los espíritus. Esta comunicación se lleva a cabo tanto con los espíritus buenos como con los malos, y cada una de esas clases nos solicita el bien o el mal respectivamente. El contacto con el mundo espiritual puede ser espontáneo o por evocación. En la primera forma, son los espíritus los que se manifiestan voluntariamente. Ya en el segundo modelo, ellos son llamados. Creer es parte de nuestra cultura y para nos conectar con grupos y sociedades distintos, todos los seres humanos tienen creencias, ya sea en el ámbito religioso, filosófico, científico o de cualquier otro tipo. Y por conexión, se entiende que cada una de las sociedades busca entender y explicar lo que hay entre el cielo y la tierra. En esto nacen las doctrinas espiritualistas, las cuales, dentro del marco religioso, podemos decir que son diferentes interpretaciones de la misma cosa o de algo más grande que nosotros. Y el próximo viernes vamos a conocer la emocionante psicografía de una alcohólica que vivía en la calle. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.